Sí, han encontrado la vuelta, ¿no? Le han encontrado la vuelta. Han encontrado la vuelta. Bueno, señor Rinconet, ¿con qué nos va a sorprender? Bien, yo vengo fuera de agenda. Escuché el otro día a un entusiasta de la motosierra, un libertario, denunciando las jubilaciones de jubilados que no hicieran aportes, y específicamente mencionó también la jubilación de ama de casa. Pero escuchémoslo. ¿Quién? ¡Anda a aportar! Acá no aportó nadie. Seguramente las chetas que están acá ninguna aportó. Ama de casa deben ser todas sin aportar. Dígame, ¿alguien que no aportó merece recibir una jubilación? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Quien no aporta no tiene que cobrar jubilación. En este país ni ninguno. Es así. Bueno, no es así. No es así. Le quiero decir a este pobre muchacho. Primero, hay un error conceptual inicial que es: no es el trabajador que aporta, es el empleador que aporta. Con lo cual, el que no aportó es el empleador. ¿Por qué dejaría a la intemperie al trabajador si es una responsabilidad ajena? Disculpame, Rinco, ¿no? Pero ¿vos estás seguro de decir estas cosas y después andar caminando por la calle? sobre todo en Capital. Sí, y sobre todo en los barrios donde suelo pasear. Pero paréntesis. Qué coraje que tiene usted. Paréntesis, sí. A mí me han saludado en Recoleta, me saludan ahora en Colegiales, me saludan en Las Heras, del buen lado de Las Heras. Yo creo que ahí hay un ejército silencioso que uno no percibe. Mirá qué lindo lo que decís. Sos una especie de quinta columna vos, ¿no? Una quinta columna. En Recoleta había dos personas encantadoras, madre e hijo, que vivían juntos, muy aristócratas ambos, y eran de misa los domingos, ahí en la Plaza Vicente López, y los dos me saludaban afectuosamente y decían que me seguían en las redes y que era muy interesante lo que hacía, y era claramente, estaban del otro lado, al menos socialmente, pero de este lado políticamente. Las cosas que genera usted, ¿no? Digo, la verdad. Exactamente. Ojo, es lo que genera el peronismo, es como lo que le generó a Patricia Bullrich en algún momento, lo que le generó a Pino Solanas hasta el final. Pero no, quería volver sobre el tema de las jubilaciones, que es un tema de lo más interesante, porque nuestra derecha, hoy extrema derecha, ha logrado permear una serie de toxinas. Por ejemplo, esto de que quien no hizo aportes no merece de seguridad social. Primero, insisto, el que hace aportes es el empleador. Pero además, no está dicho en ningún lado que recibir una jubilación depende de algún tipo de aporte o lo que fuera. Si vamos al 14 bis, el 14 bis, como bien sabe usted, señor Caballero, el 14 bis es un condensado de el residuo que quedó de la Constitución del 49, después de anular la Constitución con un bando militar, los golpistas del 55, por acción del radicalismo, dejaron ese 14 bis como una prueba de buena voluntad. El trabajo, ¿qué nos dice ese artículo? El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. No es que, mirá esto, bueno. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social y jubilaciones y pensiones móviles encima. En ningún momento a los constituyentes le pareció relevante decir, pero los que sí, los que no, es un derecho. Ahora, los aportes los financian, sí, es una forma de financiación que de hecho ni siquiera financia todas las jubilaciones. No, claro. Las jubilaciones se financian con aporte del Tesoro Nacional, con lo cual todos los argentinos aportamos indirectamente a las jubilaciones. Es una pelotudez supina decir, no, esta persona que nunca aportó, el trabajador no declarado, el ama de casa, todo el mundo participa comprando con el IVA, digamos, a través del IVA, que es el impuesto más regresivo y el impuesto del que vive el Estado, aporta. Y ahora voy más allá, que es la jubilación de amas de casa. Amado Boudou suele decir que el concepto jubilación de ama de casa fue lanzado con voluntad de dolo, digamos, que era como el descamisado, el grasita. Y el peronismo, ¿qué hizo? El kirchnerismo lo tomó y dijo, sí, por supuesto, son jubilaciones de ama de casa. ¿Por qué una ama de casa que trabajó toda su vida no recibiría una jubilación? ¿Quién dice que tiene que
trabajar en el sentido de ir a una oficina o a la fábrica. Todo el mundo trabaja, que eso es otro concepto que nos han hecho, que la derecha o la extrema derecha nos hace olvidar. En la Argentina, salvo quienes tomaron la precaución de nacer ricos herederos, que son muy poquitos, el resto labura y mucho. Ya sea en trabajo, en empleos declarados, ya sea en empleos no declarados, más llamados empleos en negro, ya sea en tareas de cuidado no remuneradas. Todo es trabajo y por lo tanto, si nos remitimos a la Constitución, merecen una jubilación. Ahora, ¿no alcanza con los aportes? Busquemos otra forma de financiación. Bueno, es que ahí vos creo que das en el clavo, ¿no? Con este tema. Creo que nunca se dijo esto. Pero tiene que ver con, en una economía que crece y se expande, las jubilaciones son mejores. En una economía que se achica Exacto. y que vive de ajuste permanente, las jubilaciones son peores. Tiene que ver con la actividad económica, esencialmente. Como es un componente que va desde aportes patronales y de los trabajadores hasta impuestos, algún porcentaje de los impuestos, el IVA, por ejemplo, que lo pagamos todos y todas, todo eso depende de una economía que crece. O sea, si la economía no crece, las jubilaciones son malas per se. ¿Por qué? Porque se recauda menos, es decir, no tenés el aporte ese. Hay menos trabajo, es decir, hay menos trabajadores registrados, con lo cual los aportes son menores. Como hay más trabajo en negro, también los aportes empresarios son menores, con lo cual las jubilaciones son peores. Exactamente. El tema es votar bien, quiero decir, que haya proyectos que hagan crecer la economía, ¿digo bien? Absolutamente. Pero además, tener en mente los derechos, el derecho de los trabajadores, que es algo elemental, porque en general todo lo que tiene que ver con los trabajadores te hablan de una cuestión que no es absoluto, sino es algo que depende de la coyuntura. No hay plata. Ahora te dicen, no hay plata. Pero no le decimos a Galperín, no hay plata para darte los subsidios. No le decimos a las grandes empresas argentinas, no hay plata para que la gente pueda pagar. Vos estuviste viendo la hora de los hornos. Claro, pará. Son dos cosas diferentes, dos cosas diferentes. Pero además, la jubilación de la ama de casa fue un salto a nivel de derechos ciudadanos colosal, que generó una ola de bienestar en un sector sumamente golpeado, porque era todos conocemos el truco. Marido-mujer, el marido laburó toda su vida, tiene una jubilación, la mujer laburó toda su vida y no tiene una jubilación, con lo cual depende del marido hasta el final de sus días. Hay un tema, y con esto cierro, que con la jubilación de ama de casa aumentaron los divorcios, las separaciones. Claro, pues esta cosa de decir, la persona se quedaba con la otra persona porque era el que recibía una jubilación. Cambio, cuando empieza a recibir, eso le ayuda a tener la vida que desea. Defendamos esto y no escuchemos más, refutemos esta toxina reaccionaria diciendo que quien no aportó, porque además siempre se presenta de esa manera, no tiene derecho. Derecho tienen todos. Lo que tenemos que buscar es cómo hacemos para financiarlos. Y plata hay, eso te lo aseguro. El señor Rinconet, aquí en Caballero de Día. Silvio, vamos para allá.